Hola, bienvenidos a Planetas SM. Soy Mauricio y recuerda que esto es Repara a otro nivel. Vamos a continuar con esta serie de interpretación de diagramas esquemáticos. Vamos por el cuarto video de una serie de 5 videos sobre este maravilloso y apasionante tema. Pero antes de entrar al tema quiero expresar mi agradecimiento a todos los suscriptores que durante este 2018 han estado allí presentes siempre en nuestro canal. Cada vez que subimos material usted está allí pendiente para darle like, para darle dislike, muy seguramente si no le gusta el contenido, pero de una u otra manera ha interactuado en nuestro canal, así que mil gracias por ello. Además también quiero ofrecer nuestras disculpas por tal vez aquellos comentarios que no respondo, que los respondo pero no de la manera que usted desearía. Ofrezco disculpas también si en alguno u otro momento les he hecho sentir mal, les he incomodado. Ok, además de ello, quiero también expresar mi deseo que el próximo 2019 sea un año lleno de la bendición de Dios, que esté lleno de la paz y las bendiciones del Señor. Que usted, mi querido amigo, que usted, amiga que visita nuestro canal, este próximo 2019 alcance las metas propuestas. Con la ayuda de Dios, lo que te vayas a proponer, lo que te has propuesto para este próximo 2019, lo alcanzarás. Así que, sin más, quiero rápidamente entrar a este cuarto video y haciendo un recorderis de lo que hemos visto en los 3 videos anteriores, en los episodios anteriores. Y quiero un momento mirar el resistor. Hablamos que el resistor es un componente que no tiene polaridad, que su unidad de medida es el ohmio. Yo les decía que yo particularmente hago jumper en algunos resistores de muy bajo ohmiaje, que son prácticamente un paso, como los que están instalados por allí en la parte de datos de micro USB. Esos resistores de 2 ohm, cuando hay uno de estos defectuosos, o lo reemplazo, pero si no tengo el resistor, lo jumpeo. Este es un resistor que no tiene polaridad. ¿Ok? El termistor es también un resistor. Recuerdan que hablábamos de ello. La diferencia es que este es variable, varía su resistencia en función de la temperatura. Los hay NTC y PTC. Los NTC, recuerde que son los que al aumentar la temperatura ambiente, ellos bajan su resistencia, y los PTC a la inversa. Cuando la temperatura ambiente aumenta, ellos también aumentan su resistencia. ¿Qué puedo decirles del termistor? Mira, el termistor hay que tener en cuenta su medida, que obviamente, como es un resistor, es en ohmios. Si es de 10 kiloohmios y hay un termistor defectuoso y no lo tenemos, ¿qué podemos hacer? Instalar un resistor fijo de 10 kiloohmios. El circuito funcionará, pero sin censar la temperatura. Es decir, pero ya no nos va a dar este mensaje de advertencia de la temperatura, impidiendo que el teléfono funcione normalmente. Si es un termistor de la carga, él va a cargar instalando un resistor fijo del valor del cual es el termistor, pero no nos va a censar la temperatura, pero es alguna solución que le podemos dar. El varistor es también un resistor, al igual que el termistor, variable, pero este no varía con temperatura, sino varía con sobretensión. También se le conoce como, o se representa como VDR. Acá lo podemos ver, VDR, de resistor dependiente de voltaje. ¿Cuánto debe medir un varistor? En la escala de ohm nos va a dar OL, porque su medida es muy alta. Los multímetros no alcanzan a ver si un varistor le da continuidad, está defectuoso, hay que reemplazarlo, o en su defecto dejarlo sin el varistor. Si lo quitamos, el circuito funcionará normalmente, pero sin la protección contra estas tensiones transitorias y además indeseables en un circuito. Estos picos de voltaje que están solo de tránsito por unos microsegundos, y él va a funcionar el circuito. No sé si estoy siendo claro. O sea, si hay un varistor defectuoso, lo podemos retirar y dejarlo sin el varistor, y el circuito funcionará bien, entre comillas.
entre comillas, porque él va a funcionar normal, pero si vuelve a haber un evento por el cual este varistor se puso en corto, se dañó, nuevamente ya no va a tener protección. Pues eso es lo que quiero decir. El condensador, recuerden que es un componente que no tiene polaridad, no los cerámicos, sí otros condensadores como los electrolíticos, pero el que nos compete es el cerámico. No tiene polaridad este condensador. No tiene polaridad. ¿Qué debo tener pendiente del condensador? Que no debo bajo ninguna circunstancia hacer un jumper al condensador. No debo puentear ningún condensador, no importa su medida. La bobina o inductor, que ellos sí tienen continuidad, todas las bobinas que representan con la letra L en honor al físico Lenz, que fue quien descubrió el principio de la inductancia, como también se le conoce a la bobina o inductor. Entonces la L no es de coil, de la última bobina en inglés es coil, la L no es de coil, como termina la frase o la palabra en inglés, no, la L es de Lenz. Es en estos casos en el que descubrió el principio de la inductancia tenía un apellido poco común, Lenz, y en honor a él lleva la letra L. ¿Qué debo decirle de las bobinas además de este dato? Y es que las bobinas muy chicas, muy pequeñas, que están como por allí en la etapa de audio, en la etapa del parlante, del auricular, en la etapa también de datos, allí por micro USB, por datos positivos, datos negativos, llevan unas pequeñas bobinas. Esas bobinas, si está defectuosa, podremos hacerle un jumper y el circuito también funcionará, entre comillas, normalmente. Todas sus funciones, quedará sin la función de filtrado, que es lo que hacen esas pequeñas bobinas, pero va a funcionar. ¿Cuáles no debemos reemplazarlas? Las bobinas estas de mayor tamaño, estas bobinas que van por la parte del backlight, por la parte del PMI, de las salidas de los voltajes. Si está defectuosa debemos reemplazarla. La unidad de medida, recuerde, el henrio, pero si no tenemos un inductómetro, la medimos con el multímetro en continuidad, debe dar continuidad. Rápidamente, los diodos si tienen positivos y tienen un negativo, ya son polarizados. Recuerde que el ánodo es la parte del diodo donde no lleva marca, donde hay una marquita en el diodo, ese es el cátodo, es el negativo. ¿De qué marca les hablo? Vamos a ver si por acá podemos ubicar un diodo. Este video va a ser algo rápido. Vamos a... Por acá hay un diodo. Y acá hay uno más fácil. Mira, esta marca que tiene el diodo, esta rayita que está en la parte inferior de la pantalla, es el cátodo o el negativo. Este es el ánodo, el de acá arriba. Y siempre que vean un diodo que su ánodo, o sea su positivo, vaya a tierra, será un diodo Zener o un diodo Schottky. Listo, el diodo. ¿Qué más debemos decir del diodo? Que este sí tiene polaridad, el diodo sí tiene polaridad. Que la corriente fluye desde el ánodo hacia el cátodo, desde el positivo hacia el negativo. El cátodo, o sea el negativo, es una barrera que no debe pasar la corriente. Debe medir en un solo sentido. El diodo mide entre 600 milivolts y 1.2 voltios. Lo importante es que no mida en el otro sentido, que no tenga fuga. El diodo Zener tiene la misma medida de un rectificador normal. El diodo Schottky, mire, la diferencia de un diodo Schottky, aparte de su símbolo, físicamente serán iguales, pero la diferencia en la práctica es que son de baja caída de tensión. La medida que le va a dar un diodo Schottky es máximo 400 milivolts. De hecho, he visto hasta de 100 milivolts. Lo importante es que nuevamente no dé en el otro sentido, es decir, cuando yo ponga mi punta
positiva del multímetro en el ánodo y la negativa en el cátodo me mida solo en ese sentido. Si la invierto, si la negativa la pongo en el ánodo y la positiva en el cátodo, no me debe dar medida. Si da medida, tiene una fuga ese diodo. Eso es lo importante del diodo. Los diodos TBS, estos diodos de protección que funcionan similar a un varistor, cumplen funciones parecidas. Recuerden, no deben medir en ningún sentido. El transistor es una suerte de diodos más complejos de 3 pines, y los pines que vamos a tener en cuenta, o los pines, es el gate, el drain y el source. El gate por donde activa de puerta, la puerta, por donde activa el drain, el drenador, y el source. Los hay P-channel y N-channel. Hay otros diodos que son los de juntura, o transistores, mejor, estamos en transistores. Los de juntura bipolar ya no son tan comunes en los circuitos de microelectrónica, sobre todo esta electrónica tan chica, tan embebida como los celulares, por el tamaño. Los diodos de juntura bipolar, sí, aquellos de NPN, PNP, los diodos positivos negativos, que tenían también 3 pines, pero recuerde que era la base, el colector y el emisor. Los transistores, no diodos, transistores que usamos ahora son transistores MOSFET de efecto de campo. También tiene 3 pines, cumple la misma función de un transistor de juntura bipolar. ¿Cuál es la diferencia? El principio de funcionamiento. Que los primeros, los de juntura bipolar, que ya prácticamente no los usamos en esta microelectrónica, esos transistores se activaban por corriente, o sea, lo que activaba la base era una corriente. Estos transistores se activan por tensión, o sea, la señal que llega al gate, a la puerta, para activar este canal, para abrir o cerrar el canal entre drenador y surtidor, es una tensión, un voltaje. Esa es la función del transistor, la diferencia, pues. Listo, ahora sí, acá empezamos. Esto era solamente un recorderis y vamos a seguir en lo que veníamos. Llevamos 12 minutos, mire, esto no va a durar más de 25 minutos con la ayuda de Dios. Vamos a ir entonces a los circuitos integrados. Estábamos en componentes, esto era solamente un recorderis. El LDO, o este regulador de baja caída. Míralo, luce como esta manera, y tenga en cuenta eso, que un LDO es un regulador, es decir, entra una tensión y en la salida va a tener una tensión menor. Un ejemplo, 4 voltios en la salida, 2.8 voltios, y va a tener 4 pines. Uno va a ser ground, tierra, otro va a ser el pin de entrada, in de entrada, otro va a ser el pin de salida, por donde sale el voltaje, y el cuarto pin, no menos importante, es el enable, la activación, por donde se activa ese LDO, porque un LDO tiene la capacidad de su salida apagarla o encenderla, es decir, de que aparezca el voltaje o desaparezca. Esto se hace con el objetivo de ser más eficiente en el consumo de energía, y todo equipo alimentado con una batería deberían tener reguladores LDO para hacer más eficiente el consumo de energía. Míralo, y este es un diagrama de un LDO típico. Le decía 4 pines, míralos, acá lo tenemos. El VIN, por donde entra el voltaje de entrada, en este caso es VCC main, cerca de 4 voltios. Tiene también un pin de activación, este V de voltaje EN de enable, pin de activación, que regularmente es hecho por la CPU. Un pin ground, tierra, y un pin de salida, V out salida, que en este caso son 2.85 voltios. Mira, quiero que nos fijemos en algo. Vamos a ir cómo luce físicamente un LDO. Vamos a ver este LDO, ¿les parece? Mira, por acá hay uno, el U2301, tiene la tierra, tiene por acá el pin de entrada, VCC main, por acá el pin de salida, 2.85 voltios, y este es el pin de activación. Como estamos en esquemáticos, entonces déjame, listo, yo quiero que nos fijemos en algo. No me hagan una regla, pero mira en los iPhone lo sencillo que es. Mira que las líneas
que no son el poder principal, la energía principal, el voltaje principal, son más delgadas y que mira, por donde entra o sale el voltaje son líneas más gruesas, de mayor calibre, llamémoslo. Y así podemos ir viendo y recorriendo el circuito. Por ejemplo, acá en este conector vemos que hay líneas delgadas que nos manejan comunicación, en este caso con la CPU, los datos de las imágenes, otra línea de I2C de comunicación serial, y hay diversas líneas, pero una de ellas son de calibre más grueso. Esas son líneas por donde hay voltaje. Miren, en este caso 1.2 voltios, 1.8 voltios, 2.85 voltios. Ok, quería hacer esa salvedad, pero como estamos en el LDO, mira, entonces, ¿qué debemos medirle al LDO? U2301. U2301 es este, vamos a minimizar por acá, o sea, acá cerca de este conector de la huella. U2301. Vamos a ir al PCB y a mirar cómo luce. Sería este chico de por acá. Ok, ¿cómo vamos a medir el LDO? ¿Cómo sé si el LDO está funcionando o no? Que es lo que nos compete a nosotros. Ahí lo tenemos. Entonces, yo lo que tengo que ver, como yo no le puedo poner el multímetro a sus vals internos, porque son, pues están debajo, lo que yo voy a buscar es los componentes adyacentes. Mira, esto. La entrada es esta, este pin, míralo, acá lo tenemos. El U2301, este pin. El A1 es la entrada. Como yo a él no puedo medir esta línea, yo voy a medirla acá, que es lo mismo, a este condensador, la línea es la misma, al C2301. Al igual la salida. El enable sí no tengo posibilidad porque va a la CPU. Pero vamos a mirar primero cómo mido la línea de entrada y la línea de salida. Ok, entonces vamos a ubicar el multímetro en diodo. Vamos a ubicarlo en diodo y a ver allí pues la señal de referencia. Ok, entonces la entrada, ahí lo vemos. Déjame busco por acá, listo. Este es el pin positivo. O mejor, la punta positiva del multímetro. Listo, ahí tenemos la señal 381 milivolts. Y ahora vamos a ver la salida. Ok, 553 milivolts. Entonces sé que las señales del LDO está bien. Listo, ¿qué debería yo tener acá en cuenta si no me funciona? ¿Y cómo sé que no me funciona? Porque no activa el voltaje, no están llegando acá los 285. Primero mido las señales. Si hay una señal alterada, bueno, ok, entonces si está alterada la salida, el condensador está bien, es el LDO. Lo reemplazo y la señal va a volver a ser estable, a activarse normalmente la señal. Pero en el hipotético caso que las dos señales están bien, ¿qué debo hacer? ¿O qué se necesita, mire, para que ese LDO funcione normalmente? A ver, debe darse esas dos condiciones. Una, que esté siendo alimentado, porque para él poder hacer este voltaje necesita alimentarse. Que esté alimentado, que le llegue el voltaje acá, cerca de 4 voltios. Y que esta señal sea le llegue al LDO, o sea, que haya alguien, en este caso la CPU, que le diga: oye, mi amigo, es hora de trabajar porque el cliente activó la cámara, el usuario activó la cámara. Pero esta señal yo no la puedo medir acá, porque esto vamos a ver de dónde viene. Esta es la señal de activación. Ok, mira de dónde viene, del U0201 de la CPU, del pin A31 de la CPU. Así que no la puedo medir. Pero yo puedo quitar, acá no quitar, sino
pelar acá. En este caso haría esto. No sé si se dan cuenta que ahí hay un throw holes. Vamos a pelarlo un momento. Ok, y ahí voy a medir la señal. Porque si no se da esa condición, vamos a ver, la salida está. Déjame cambio acá porque no vieron lo que estaba haciendo. Mira, lo que estaba haciendo era raspando un momento este throw holes. Listo. Ahí hay un throw hole, ya les enseño. Eso fue lo que hice, rasparlo. Y vamos a medirlo ahora sí. Entonces dijimos que acá estaba la salida, 554 milivolts. Y mira, acá está la señal de la activación de la CPU. Ok, si eso se está dando, si esa condición se da, pues yo sé que el LDO está defectuoso porque se está dando la condición de activación. Listo. Vamos a seguir con otro componente. Entonces, para concluir con este regulador, debo medir su entrada de voltaje, que haya voltaje en la entrada, que haya la señal de activación. Si se está dando esto y aún así no hay el voltaje de salida, el LDO está defectuoso. Otro componente integrado es el PMIC, que es el circuito integrado Power Manager o administrador de poder. ¿Cuál es la función principal? Como su nombre lo dice, él recibe una tensión de VBAT proveniente de la batería y la administra. Le administra 1.3 a la CPU, 2.8 a la NAND, 1.8 a los LDO, y él administra diversos voltajes, irriga voltajes cuando recibe una condición del power y se activa el ciclo de encendido, él empieza a irrigar voltajes. Nuevamente, ¿cómo medimos el PMIC? Las componentes que están alrededor de él. Y mire que hay una forma sencilla de identificar un PMIC y es porque alrededor van a haber muchas bobinas. Les muestro. Mira, acá vemos bobinas, bobinas, bobinas. Si yo voy acá, por ejemplo, acá hay un integrado. En este caso tengo un Samsung J7 y mira, alrededor de él hay muchas bobinas, muchas bobinas, muchas bobinas. Las salidas de los voltajes. Ok, lo mismo, yo para medir, yo mido las bobinas. Yo tomo y empiezo a medir las señales en esas bobinas. Que no haya ninguna señal alterada, que no esté en corto. Ok, y mido también los condensadores, las señales en los condensadores. Esto sería tierra, acá debe estar la señal, ok. Tierra, acá debe aparecer la señal, bien. Y hago eso, mido las señales. Listo. ¿Cómo es la forma de verificar el funcionamiento del PMIC? Energizado el circuito, igual que el LDO en los integrados, si yo quiero medir los voltajes de salida, debo energizar el circuito y además que se dé la condición de los voltajes de salida. En este caso, ¿cuál es la condición? Que se le dé power al equipo. Vamos a ir para allá, por ejemplo. Acá tengo
un diagrama de un J7. Acá tengo el PMIC. Entonces, si yo por acá chequeo, él acá tiene entradas de voltaje, ¿cierto? Por acá a la mano izquierda hay entradas de voltaje, acá arriba hay entradas de voltaje, ¿cierto? De VBAT. Y acá a mi mano derecha están las salidas. Míralo acá, los voltajes regulados. En este caso 1.0, en esta línea 1.2, 1.15, 1.8, 1.8, 2.9, 3.3 voltios, 2.85. Algunos de esos van a la SINCAR, otros van a diferentes líneas, a la CPU, a la memoria, a diferentes líneas. Así que acá están las bobinas. Acá están los diferentes voltajes. Entonces yo debo energizar el circuito, que se cumpla la condición, es decir, que se le dé power, y en estos componentes mirar las salidas del voltaje, que estén saliendo los voltajes. La condición para el LDO, ¿cuál sería? Que se active la función de ese LDO. En este caso que vimos anteriormente del iPhone 6, la condición es que se active la cámara, que le demos al icono de la cámara. Ok, vamos a continuar con el BOS. BOS o el elevador es un circuito que recibe una tensión y en su entrada y a su salida saca una tensión mayor que la de su entrada. Un ejemplo de esto es el circuito de Backlight en cualquier celular, que recibe 4 voltios y fácilmente obtiene 22-24 voltios a su salida. Mira, con este BOS o elevador siempre va a ir una bobina, un diodo de barrera, un diodo Schottky y condensador. Así que lo mismo, miro su entrada y corroboro su salida. Primero busco las señales, si todo está bien, si la comunicación I2C está bien, si las señales tanto en la salida como en la entrada está bien de este circuito y no me saca el voltaje, en este caso 24 voltios. Acá dice Vout hasta 40 voltios. De acuerdo a la configuración por el I2C puede hasta sacar 40 voltios. En los celulares, en todos, se configura para 22-24 voltios a su salida. Si esa tensión no la tengo, el circuito está defectuoso. Ese es el BOS, un ejemplo de él es el de Backlight. Este es un buck. Cuando veamos buck estamos hablando de reductor. Un buck BOS inverter. Buck BOS porque eleva, entonces tiene en una de sus salidas una tensión mayor. Buck porque tendrá también una tensión menor, e inverter porque tendrá tensiones inversas. ¿Qué circuito es este? Por ejemplo, los PMU de los display, la unidad Power Manager, administradora de poder de los display. Por ejemplo, el llamado Chestnut en el iPhone 6. Eso es un ejemplo de un buck BOS inverter. Míralo, acá tiene un voltaje de entrada de cerca de 4 voltios y en su salida tiene por esta salida positiva 5.4 voltios y acá tiene un voltaje negativo de menos 5.4 voltios. Ya ha invertido su polaridad. Todos los integrados hacemos lo mismo, miramos que tengan sus entradas de voltaje y su salida. Estos integrados que estamos viendo hasta este momento. Listo, vamos a hacer acá una pausa y vamos a ir para ir finalizando ya con este episodio al diagrama, a los diagramas. Y vamos ya a finalizar. Entonces les decía que un ejemplo de ello eran el Chestnut. Que sería este integrado, el U1501. Este Chestnut. Lo mismo, mira, acá es importante notar esto. Estas líneas son de voltaje, de tensión, de poder positivo en este caso. PP, poder positivo.
VCC main, voltaje de corriente continua, main principal. Todo esto es de voltaje. Este es el bot, sí, mira, un voltaje positivo. Como estamos en interpretación de diagrama esquemático, mire, PP, poder positivo, power positivo, voltaje positivo de 6 voltios. Acá míralo, ya está invertido la función de inverter, porque es también poder, pero no positivo, sino negativo, de 5.7 voltios, menos 5.7 voltios. Entonces mira, todas estas líneas son líneas de voltaje, estas son líneas de comunicación, tanto comunicación serial, este bus I al cuadrado C, como comunicación de encendido, de enable. Este es el enable de los voltajes. Por acá la CPU activa estos voltajes. Estos voltajes están presentes cuando la pantalla se enciende, cuando está funcionando la pantalla. Y por acá está el reset. Ok, mis estimados, esto ha sido este video. Nos queda otro sobre detalles de la interpretación de diagramas esquemáticos. Sobre, ya hemos visto entradas y salidas, que un integrado tiene una entrada y muchas salidas, que debemos estar pendientes de esto. Así que, mis estimados, les agradezco mucho el tiempo que me dispensan al ver la totalidad de este video. Mil gracias. Dios les continúe bendiciendo.